Buenas noches y bienvenidos una semana más a la Alameda, ese paseo por la actualidad de Málaga y su provincia, por aquellos asuntos que creemos que interesan no solo desde el punto de vista local o provincial, sino también desde el punto de vista autonómico y nacional. Todo aquello que más o menos le pueda interesar a ustedes en este programa que, como ya saben, pues produce tanto el Periódico Sur con 101 Televisión, en cuyo plató nos encontramos y grabamos este programa. Bien, pues como cada temporada sobre estas fechas, pues solemos hablar sobre el Festival de Cine y para ello pues solemos invitar a su director y no podía faltar en esta ocasión la 26ª edición del Festival de Cine de Málaga y por ello contamos con su director, Juan Antonio Vigar. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo a todos quienes estáis en esta mesa, un placer. Pues bienvenido, y para hablar con él, con Juan Antonio Vigar, pues contamos con Javier Recio, de la alineación titular de la Alameda, como siempre. Hola, buenas noches, Manolo. Paco Griñán, que es especialista del Periódico Sur en cine, crítico y toda la vida dedicada al periodismo, pero al cine sobre todo, ¿no, Paco? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo. Pues bienvenido. Y también tenemos a un conocido de todo, un súper conocido de todos ustedes, porque los tienen todos los días aquí, que no es otro que Roberto López. Buenas noches, Roberto. Sí, hola, buenas noches. De hecho, acabo de terminar, o sea, claro, vuelvo y estoy con vosotros. Yo creo que hoy va a ser como una especie de pleno, ¿no? O sea, sí, pleno al 15 hoy. ¿Y ya te quedas a dormir o ya mañana...? Tengo un catre ahí de tijera y me quedo un rato, sí. Bien, pues como él también ha seguido toda la actualidad del festival, pues también le hemos invitado a que se sume a esta mesa. Y antes de empezar a hablar con nuestro invitado, Paco, cuenta, tú que has estado todos los días en la sección oficial y viviendo el festival, cuéntanos un poco, haznos un balance de cómo ha sido esta 26ª edición. Pues la verdad que no era una edición, digamos, normal, porque veníamos de una 25, de una edición aniversario. De un aniversario, efectivamente, que además con aquella apertura en el Martín Carpena y que dejó además muy buen cine, o sea, y que había dejado, por ejemplo, Cinco Lobitos, la película que llegó hasta los Goya. Así que este año era una edición, pues, digamos que con expectativas. Y la verdad que a mí, en el plano cinematográfico, en el cinéfilo, a mí me ha convencido esta edición. Yo me quedo con 4 películas, con lo cual, de 4 de sección oficial, para mí son muchas películas para que hemos visto otro año. Bueno, la que ha ganado la Biznaga, evidente, de oro al cine español, que es 20.000 especies de abejas, que parece que es una de las películas que este año va a pitar, ¿no? Venía de ganar el premio para la encantadora Sofía Otero, la protagonista, que recuerdo de una película sobre la infancia trans y está hecha con mucha sensibilidad, que venía como en cartel y que en cuanto llegó se colocó muy arriba en la apuesta y el jurado la ha premiado. Así que va a ser una película del año. Creo que se estrena en abril, si no me equivoco, ¿no? Y después, pues, otra película que no se ha llevado absolutamente nada, pero que a mí me ha encantado, que es Una vida no tan simple, una película de un ganador en el Festival de Málaga, de Félix Vizcarret, del director, ganador de la Biznaga de Oro, que esta vez no se ha llevado ni medio premio, es una película formidable. Es sobre la crisis de los 40, estaba Mickey Parvé, que estaba de premio, pero bueno, esta película no se ha llevado nada. Pues me temo que la hemos pasado todo ya, ¿no? Porque no. Le hemos pasado a los que estamos en la mesa, pero está muy bien tratado el tema además habla de sí mismo y de que ganó en Málaga siendo muy joven, que después en 15 años pues no ha tenido ese prometedor que iba a romperlo todo, ¿no? Entonces la película también habla de eso. Y está muy bien la película. Y después el cine latinoamericano, que para mi gusto este año ha brillado incluso más que el cine español. O sea, que yo, para mi gusto este año, harían menos películas, pero muy bien. La película que con diferencia me ha gustado a la crítica y a los que hemos seguido el festival es Zapatos Rojos, una película mexicana que habla sobre la violencia machista, pero es una película muy bella, muy dolorosa y que dejó un sabor de boca espectacular y se ha llevado un premio en la fotografía que casi nadie entiende, pero que es el único premio que se ha llevado. Y después hay otra película, El Castigo, que por cierto se estrena la semana que viene, una película del chileno Matías Vicé, que te deja un mal cuerpo porque es la historia de la separación de un niño y habla de las relaciones de pareja, habla con valentía además de la maternidad frustrada o no querida, habla de temas muy importantes detrás de eso, aparentemente que son una película angustiosa, y que se llevó el premio al mejor director y se estrena la semana que viene. Yo recomiendo esa película pasar por el cine porque la verdad que es una película fantástica. Yo me quedo con esas 4 y no he nombrado la Biznaga de Oro de la película latina, Las Hijas, que para mi gusto nadie contaba con esa película, no estaba en ninguna quiniela y de pronto ganó ese premio, que es una película amable sobre unas niñas que buscan a su padre que jamás, que no la ven desde hace más de 15 años, pero que bueno, para mi gusto es una película que un poco trivial en los resultados, ¿no? Pero
al jurado se ve que le gustó. Fueron Bien, pues, los únicos. Paco ha hecho un buen resumen, análisis, yo creo que muy acertado de lo que ha sido el festival desde el punto de vista cinéfilo. Yo quería, Javier, antes de empezar a hablar con Juan Antonio, la sensación que tú has tenido, que estás, digamos, pendiente de la actualidad, de cómo ha imbrincado el festival en la ciudad, ¿no? Cómo ha vivido la ciudad el festival. Bueno, yo creo que el Festival de Cine está ya plenamente consolidado en Málaga, ¿no? Es un acontecimiento, cada vez que se celebra, pues la ciudad está preparada. También, pues lo que se monta, ¿no? La alfombra roja, los decorados que hay. O sea, el malagueño ya ha asumido como propio el Festival de Cine de Cine Español en Málaga. Yo creo que goza de buena salud, aunque yo no sé si tendría que ir renovándose algo. Eso ya Juan Antonio tendrá que... Ahora, ¿algún apunte, Roberto, sobre Sí, en ese sentido? a mí me parece muy interesante lo último justo, ¿no? Creo que el festival se ha consolidado, es una institución cultural para Málaga, para Andalucía y para España, ¿no? Yo creo que fuera de nuestras fronteras, en el resto de España, el Festival de Cine está absolutamente consolidado. La pregunta que yo me hago es, ¿y ahora qué? O sea, ¿cuál es la siguiente pantalla? Porque es verdad que se dio el paso a cine en español y se miró a Iberoamérica. Es verdad que ya se han cumplido 25 años y ahora llega un momento donde esto es como lo de la bicicleta, ¿no? Si dejamos de pedalear nos caemos. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación, no? Pues yo, pues al hilo de esa pregunta, un pequeño apunte, ¿no? Pues yo creo que cuando llegó a la dirección del festival, uno de los objetivos era precisamente eso, que el festival y la ciudad y los malagueños sintieran como suyo el festival y al revés, ¿no? Yo creo que ese objetivo parece conseguido, ¿no? Entonces, al hilo de la pregunta de Roberto y de Javier, un pequeño balance, pero sobre todo, ¿y ahora qué, no? Bueno, yo podría decir que el Festival de Málaga es un festival todavía muy joven, con mimbres de madurez, pero muy joven. Tiene 26 ediciones. Si nos comparamos con otros festivales de nuestro territorio, en España, pues están en 65, en 70 años, y han evolucionado durante ese tiempo hacia lo que hoy es su realidad. Nosotros hemos evolucionado muy rápido. Habláis de consolidación, que es absolutamente cierto, de conexión con la ciudad, que es absolutamente cierto, de posicionamiento, que es absolutamente cierto. Somos, y recuerdo, el proyecto insignia de Andalucía, el proyecto cultural más importante de la comunidad y el 9º en España. Y eso se ha conseguido en poco tiempo. El festival arranca en estos últimos años con 2 decisiones trascendentales que tú citabas, Roberto. Una, el abrazo al cine iberoamericano, y otra, el dotarse de una importante área de industria. Y eso es algo que no se gana no se consigue una vez y ya se tiene para siempre, hay que trabajarlo todos los días. Entonces, yo creo que en muy poco tiempo hemos crecido mucho, hemos ganado mucho posicionamiento incluso en el ámbito internacional. Somos un festival que en el ámbito latinoamericano tiene un prestigio indudable, y ahora de lo que se trata es de que este festival, que se reformula cada cierto tiempo, y yo esto es algo que cada vez que lo planteo mi equipo se ponen tensos, porque yo siempre mantengo, y lo sabéis que lo digo, que los proyectos culturales hay que reformularlos cada cierto tiempo para que ganen vida, por lo tanto futuro. Reformular eventos de esta naturaleza significa plantearte objetivos interesantes, estratégicos y procedimientos para lograrlo. Hemos avanzado mucho en muy poco tiempo, pero dicho eso, estoy de acuerdo con vosotros en que es necesario seguir avanzando. Y el avance del festival va, en gran medida ya está. Lo que pasa es que se queda en zona de sombra para los medios de comunicación y el público. Dentro del área de industria estamos trabajando por el nuevo talento en el ámbito iberoamericano. Y en concreto, más allá del Campus Talent que tenemos y del mercado oficial del cine español, estamos trabajando con los creadores de contenidos digitales a través del Hack Mafiz. En el Hack Mafiz se llama así porque es un hackathon, es una serie de retos que le planteamos a una comunidad que ya está cerca de los 2.000 creadores de contenidos digitales en todo el ámbito iberoamericano. Y esos creadores de contenidos digitales nos van mostrando cuál es el camino a seguir, hacia dónde va el audiovisual. Y nosotros queremos aprender de quienes son protagonistas de su tiempo para poder ir, como digo, reformulando. ¿Las primeras pistas que os dan
sea, Bueno, las primeras pistas que nos dan son realmente muy estimulantes. Creo que estamos en un futuro en el que todo el sector se tendrá que plantear que no se trata de vender lo que tenemos, se trata de comprar lo que el público quiere. Y la gente más joven está transitando con una naturalidad, haciendo cosas desde su casa con recursos, llamemos privados, sin apenas recursos de producción, Sí. cosas realmente apasionantes Es que- que tienen que ver con la inteligencia artificial, que tienen que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada, con los clips, con los... Es que es muy interesante eso, porque la generación de contenido, no solo del cine, podemos hablar también de la prensa, por ejemplo, ¿no? Siempre se ha hecho lo que has comentado, ¿no? De que se hacían una serie de contenidos y se vendían esos contenidos, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es hacer los contenidos que interesan, ¿no? Sobre todo. Mira, el hack ha cambiado el paradigma de lo que es la estructura de la cadena de valor del audiovisual. La cadena de valor del audiovisual se fundamenta sobre, tengo un proyecto, quiero hacer pitch con esos proyectos para que lo valoren posibles coproductores. A continuación, desarrollo mi proyecto y lo llevo al work in progress, es decir, cerca de la copia final, y después lo traigo al festival. Y eso está muy bien porque para nosotros es muy importante. Ya estamos teniendo películas que empezaron en el laboratorio y que ya están llegando a sección oficial. Este año hemos tenido un ejemplo de ello que ha sido La Pecera. Es otra película que recomiendo, con una carga muy importante desde el punto de vista de la emoción y el sufrimiento por culpa de una enfermedad. Bien, pero el camino en el que ahora vamos a ir transitando cambia el modelo. Ya no tengo un proyecto y quiero conseguir hacerlo. Ahora tengo el talento para hacer los proyectos que cada una de las empresas audiovisuales del sector quiere hacer. Y ponemos a este talento en contacto con pues, cadenas de televisión, operadores, empresas, Ya. que les plantean qué quieren hacer. Y estos chicos han demostrado que tienen la capacidad para poderlo hacer. A mí me gustaría hacer una reflexión, digo, como balance también. Yo quizás he hecho en falta grandes nombres de actores, ¿no? Me han parecido muchos, no sé si son noveles o poco consolidados lo que son los actores. No sé si es que es porque el cine español está en crisis y no se hacen tantas películas, porque después la taquilla no refleja el esfuerzo que se hace, pero desde mi punto de vista creo que han faltado nombres de más relumbrón. Yo te puedo dar la lista de los que han visitado el festival y no te va a faltar casi ninguno. Te podrá faltar, no sé, los recurrentes de siempre, Javier Bardem, Penélope Cruz o dos más, pero aquí hemos tenido todos los más representativos de lo que se hace ahora en el sector audiovisual. No, al contrario, yo creo que este año se ha hecho más audiovisual que nunca. Nosotros hemos tenido un crecimiento en películas inscritas del 20% respecto al año anterior. Y hemos tenido una calidad que cuando todo el mundo se preguntaba, bueno, 2022 fue un año extraordinario, ¿qué cabe esperar para el siguiente? Yo siempre decía, esperaros que lo que estamos viendo, tenemos una atalaya privilegiada para poder, dado que hemos visto tantísimos, 2.322 audiovisuales en concreto, podemos decir por dónde va a ir la cosa. Y el año 2023 va a ser estupendo. Y hemos tenido películas extraordinarias, como bien ha dicho Paco. Solo que en este momento hay algo que está definiendo un poco el camino del cine español y es, insisto, el nuevo talento. Y Málaga tiene la gran capacidad de unir a gente con trayectoria y carrera ya consolidada con estas personas que además tenemos bastante buen ojo y mucha intuición para saber quiénes son los más determinantes. Y no voy a hablar de la lista de directores que han pasado por Málaga, pero el ejemplo de estos 2 últimos años son directoras mujeres, jóvenes, primera película, 5 lobitos y ahora 20.000 especies de abejas. Yo creo que el Festival de Málaga ha tenido lo más interesante de la cosecha que ha habido en la temporada de primavera, porque para estrenar ahora, porque estamos trabajando en un equilibrio y una complementariedad extraordinaria con San Sebastián, y ambos dos somos 2 ventanas equidistantes en el tiempo que permiten que el cine español tenga 2 salidas naturales hacia la pantalla. Y las nóminas de personas, actores, actrices, directores que han venido
son de lo más relevante, salvo aquellos que por su dimensión internacional pues tienen unas agendas que no, a lo mejor le han permitido venir, pero que no significa que no vengan en el futuro. El paradigma está cambiando, ¿no? Y también es verdad que a lo mejor nos hacemos mayores y vemos rostros jóvenes. Quizás sea Te eso. está llamando viejo. Ya, No, nos estamos llamando, pero es Tú verdad también que... tienes canas, ¿eh? Tú tienes... Claro, no, y más que tú, pero que quiero decir que es verdad que pasa por la alfombra roja gente que a lo mejor no nos suena, pero que sí lo está petando en distintas pantallas, ¿no? A mí, Totalmente. Están pasando hasta influencer, que Claro. es la nueva moda, no ya lo de la A serie, eso sino voy. que empiezan a pasar influencer también por esa alfombra. Pero ¿no? es muy importante que tengamos la capacidad de sumar y de unir a Claro. todos los colectivos que de alguna manera están influyendo en el propio audiovisual. Yo me acuerdo al inicio del festival, se criticaba abiertamente al Festival de Málaga porque decían algunas personas que traíamos a los chicos de la tele. a los de la Tele, tele, sí, sí, sí. eso Pues los chicos de la tele, 2 años después eran los señores del cine. del cine. Y en este momento quienes están pasando por la alfombra representan un crisol diverso de modos de acercarse al audiovisual. Nosotros hicimos una sección durante unos años que paró en pandemia y que igual retomaremos, se llamaba Mira el cine que yo veo. Y le pedíamos a este tipo de personas, influencers, gente pues del mundo del arte, de la creación, que nos dijeran qué películas veían. Y me acuerdo de un caso concreto de unas chicas que habían estado en Operación Triunfo, que nos hablaron de que para ellas el cine que veían era un clásico, y preguntamos qué clásico, Tiburón. Para ella Tiburón ya era una película como para ti o para mí pueden ser las películas de Frank Capra. Pero es que a continuación lo que nos mostraron eran pildoritas de internet. Ellas lo que veían era lo que la Keystone en la época del cine mudo eran las películas de caída, tortazo, tartazo, y eso les divertía en pequeñas píldoras, en clips muy breves que se veían en las redes sociales. Es decir, tenemos que entender hacia dónde va el audiovisual. Y es muy importante preguntarles a quienes son protagonistas de su tiempo. Nosotros podremos y queremos seguir programando cine convencional, pero tenemos que ver cómo articulamos la conexión y cómo tendemos puentes hacia esa nueva creación de contenido digital. Eso significa que algún día la sección oficial pueda ser de otra forma, ¿no? O sea, entiendo Seguramente. Por esto que te digo, porque yo vengo del mundo de la ciencia y la ciencia, el método científico es un método de vida. Tú observas, experimentas, vuelves a observar y en función de los resultados analizas si el camino es el correcto y si no lo modificas. Y aquí en el festival, al menos en la etapa que yo he tenido o tengo la responsabilidad de dirigirlo, hacemos eso, observar, analizar, reflexionar y si hay que cambiar, cambiamos. Y hemos tomado decisiones muy drásticas que se han entrado en polémica, pero que al final han demostrado que eran buenas ideas. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues estas que estamos hablando. Es decir, en el año 2017... Introducir, por ejemplo, en la alfombra roja... Sí, bueno, eso está claro, ¿no? Pero bueno, te quiero decir, no te creas que esas decisiones no tuvieron en su momento la complejidad de adoptarlas y de las críticas que en un momento determinado surgieron porque quizás muchas personas hacen críticas sin tener todos los elementos de juicio. Y yo tengo el placer y la alegría de contarle a todo el mundo lo que quiera saber del porqué de las cosas. Pero que esas decisiones no fueron sencillas y ahora estamos en este proceso de reconstrucción y reformulación de nuevo. Yo te quiero plantear uno de los temas de este año, sin duda alguna. Ya sé cuál es. Tú mismo has hablado antes de récord de películas. Es verdad que el Festival de Málaga hace ya muchos años siendo un gran festival que si lo quieres abarcar todo, no lo puede abarcar todo, ¿no? Pero que este año parece que ha tocado de alguna manera algún techo, ¿no? Porque nada más que en películas, entre la sección oficial, Málaga Premier, Zona Cine, casi medio centenar por ejemplo, de largometrajes solo de ficción, sin contar aparte documentales y tal, ¿no? Y este año había, digamos, una casi voz generalizada de que era demasiado contenido, y en este caso, además, por ejemplo, el festival siempre presume de ello, además, que quiere ser útil a la industria, ¿no? Que con tanta película en la que unas se pisan a otras y un poco se colapsan, no existe esa utilidad al festival. Tú mismo en la clausura dijiste algo sobre el tema, haciendo un poco broma con los Oscars y la película de Todo la ve en todas partes, que era la forma de estar este año en el festival. Había que estar en tantos sitios que casi era imposible, ¿no?
Por eso te pregunto, ¿para el año que viene se plantea tal vez adelgazar un poco esa Málaga Premier que este año ganó muchísimo, algunas otras secciones? Sin duda, sin duda. Yo ya dije abiertamente que sabía que era una programación muy extensa, pero te matizaría una cosa. Tú dices que de manera generalizada se hablaba de que había muchos contenidos. No, de manera parcial se hablaba de que había muchos contenidos. Yo entiendo que para la prensa sean muchos contenidos, pero si te vas al público y vas a los resultados de público y a cómo las salas estaban, no había demasiado material, había el que el público quería. Yo también estaba en actividades en las que no había mucho público. Es decir, Actividades. También Estamos hablando actividades de o proyecciones. películas. O sea, también ha habido este año tal sobredosis. Es verdad que este año se ha sumado, por ejemplo, el Teatro del Soho. Es decir, se han sumado muchas cosas. El festival es muy grande, sin duda alguna. Y no todo puede estar lleno, también, evidentemente, ¿no? Pero parece que este año ha sido un poco general, tanto por un lado como por otro, que eran demasiados programas. Bueno, mira, el tema es muy simple. El sentido de utilidad que el festival tiene hace que cuando tú te encuentras con... solo para la sección oficial de largometrajes hemos visto 172 películas, más 23 coproducciones, 195. Es muy difícil decirle a 195 personas solo elijo 12, porque todo el mundo es consciente de la enorme promoción pública y mediática que se obtiene en Málaga, y entonces nos planteaban, por favor, queremos estar de alguna manera, aunque no sea en competición. Pero si Claro, es más selectivo también se entiende que tiene más prestigio, ¿no, Juan Antonio? es que la Sí, sección entonces- oficial es la que es. Esto es una sección complementaria a la sección oficial que es no competitiva. Es decir, nosotros hemos sido selectivos y la sección oficial ha tenido un nivel altísimo, la competitiva. Y la otra era una manera de no defraudar demasiado las expectativas que tenían determinados productores y distribuidores Ya está de en el que su festival. película pudiera estar en el festival. Entonces se le advierte todo, se le dice, esto puede ocurrir que en un momento determinado no te dé la suficiente cobertura. Y ante eso te dicen, no te preocupes, ese ya es mi tema y yo lo moveré. Quiero que entendáis que nosotros nos tenemos que mover en un equilibrio complejo entre satisfacer los intereses de uno y atender las necesidades y posibilidades de otros, que sois vosotros en este caso. Y puede que este año, por la gran cantidad de audiovisual que había, hayamos querido ser más complacientes y más comprensivos, quizás sea la palabra, con quienes querían estar. Bien, ante eso ya he dicho que se observa, se analiza y si hay que cambiar las cosas se cambian. Y yo ya he reconocido que vamos a reducir un poco la sección de Málaga Premier. Intentaremos ser un poquito más reducidos en cuanto a número y cantidad. Pero eso no quita para que un festival de esta naturaleza sea un festival no abarcable por el trabajo de una persona. Es decir, hacen falta equipos para Estamos poder llegar llegando a todos. casi, digo, te meto prisa un poco, porque estamos llegando al final, quedan muy pocos minutos. Yo quería, muy rápidamente, un deseo para la próxima edición del festival. Bueno, seguir unidos al público de Málaga de la manera que hemos visto este año. A mí me parece que nuestro trabajo se valida en función del respaldo que tenemos del público y, por supuesto, también seguir en el mismo grado de complicidad y utilidad con el sector audiovisual español. Y, por otro lado, iberoamericano, como no, y, por otro lado, que podamos seguir explorando estos nuevos caminos y que de alguna manera la 27ª edición sea ya un paso adelante en este sentido. Yo, como esto no es un programa de cine, es que esta pregunta no quiero que se me escape. Como no es un programa de cine, sino un programa... Hay una cosa sobre el cine español que lo hablamos muchas veces en el periódico y que al hilo de que los Oscars lo ganaron la película de Todo a la vez en todas partes de los Daniels, Sí. ¿no? ¿Qué le pasa al cine español con Santiago Segura, por ejemplo? Es decir, ¿por qué el director más taquillero, corrígeme si me equivoco, ¿no? Sí, el más taquillero, sin duda. Nunca gana nada, nunca está... Es decir, Pues entre él y Avatar se han llevado un tercio de la taquilla de este año de todo el cine en España. por ¿sabes? eso digo, ¿por qué? Digo, lo digo como por curiosidad, ¿por qué qué pasa con Santiago Segura y el cine español? No, no creo que pase nada. Yo creo que es que dentro de una producción tan amplia hay películas que tienen una vocación claramente de llegar a salas y hacer buenos Entretener, ingresos de ¿no? taquilla y entretener, y hay otras que tienen una vocación más autoral, que tienen por mirada, por narrativa, pues son películas que a la hora de ir al juicio de valor de un jurado, pues suelen estar más cerca de la cinefilia que estos jurados practican. Pero al contrario, yo creo que todo el mundo aprecia y valora
a Santiago Segura. Su trabajo es fundamental para que el cine español esté sosteniéndose económicamente y además hay que reconocer... Menos felicitaciones y más jamones, que de vez en cuando le den algún premio, digo yo, ¿no? Pues sí, pues estoy de acuerdo contigo. Vaya, que yo estoy hablando como persona, además no especialista. Ni estoy de acuerdo contigo. A mí me gustaría preguntarle a Juan Antonio si es utópico pensar que el Festival de Cine de Málaga se abra al cine europeo o está circunscrito solo al español, porque no. Ha habido un avance, primero solo era cine español, después iberoamericano. ¿Se puede pensar que el Festival de Málaga, cuando esté más consolidado, como un avance, acoge también Queda un películas minuto, tiene que contestar en 30 segundos. europeas? Mira, en nosotros en principio ahora tenemos nuestro foco en el mundo del cine iberoamericano, pero es cierto que tenemos una sección ya de naturaleza no competitiva, demostrativa, que se llama Mosaico, y que tiene películas interesantes no solo del ámbito europeo, sino también hemos tenido una japonesa este año y de otras nacionalidades. Bueno, el Festival de Málaga debe crecer hacia lo internacional, pero digamos que de momento estamos donde estamos y el futuro es siempre algo impredecible. Bueno, pues gracias porque es que además nos quedan ya unos pocos segundos. Gracias por acompañarnos un año más para hablar del festival. Larga vida al festival. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay duda de que el festival y la ciudad, ¿no?, han conseguido esa especie de matrimonio feliz y que siga durante mucho tiempo. Pues buenas noches, gracias por estar aquí, gracias Roberto por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir con el debate de la actualidad junto con Javier y Paco Griñán y otros invitados, y a ustedes les decimos que vuelvan en unos segundos. Pues dejamos la sala de cine y nos montamos en el metro para seguir este paseo por la actualidad informativa de la Alameda, hablando con Javier Recio, Paco Griñán y dos nuevos invitados. Uno de ellos, el profesor Enrique Salvatierra, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Y conocedor bien de todo lo que ha sido la larga vida del metro, ¿no? Pues sí. Que ya llevamos unos cuantos años. ¿Cuántos años? Ignacio Lillo, otro de nuestro invitado, periodista especializado en infraestructura. Hola, buenas noches, muchas gracias. ¿Cuántos años? Uy, pues mira, desde el 2006 ya podéis echar la cuenta de los años que llevamos liados con esto. Mucho antes incluso. Bueno, sí, no, es verdad, en honor a la verdad, desde el 2004 que se proyecta, o sea, efectivamente. Casi 20 años. Sí, casi 20 años. Es normal, Proyecto y obra 20 años, sí. Es normal, en la historia de todos los metros del mundo, los 25 años hasta que... O sea, que encima tenemos que darle gracias, porque voy a ver si mucho más. Tenemos que estar contentos, por favor, seamos positivos. Sí. Está claro, es decir, que ya digo, desde el metro de Londres, al metro, a cualquiera que cojáis, tiene una prehistoria pues de 25 años. Y pues bueno, ha llegado antes. Bueno. Antes de empezar, lo que sí quería, Ignacio, darnos un pequeño resumen de por qué estamos hablando del metro. El lunes ya por fin llega al centro, a la Alameda. Darnos un pequeño resumen sobre ello. Bueno, pues efectivamente, como bien dices tú, Manolo, la clave es que el metro a partir de este lunes cobra sentido. Esa inversión de esos casi 20 años de los que estamos hablando pasa a cobrar sentido, porque hasta ahora lo que teníamos no era realmente un metro como un metropolitano, era un circuito que conectaba dos líneas entre sí permanentemente. Ahora pasaremos a tener una red, o sea, dos líneas que conectan con un destino, que es el centro histórico de Málaga, que es el punto donde todos los ciudadanos quieren converger. Por tanto, en cuanto a volumen de viajeros, estamos hablando de entrada de duplicar los viajeros, de pasar del entorno de los 7 millones que estamos ahora fácilmente a 14 millones en el primer año, y el horizonte se va fácilmente a triplicar a medio plazo. Si ¿no da la sensación, Javier, que el metro ha sido cosa de una parte de la ciudad, ¿no? Carretera de Cádiz, ¿no? Y que ahora con la llegada al centro y sobre todo la posibilidad de enlazar para ir a la universidad, sobre todo, se va a convertir ya en algo más transversal de toda la ciudad, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, que en un principio parecía que el metro era como de dos barrios. Por un lado, el barrio de la carretera de Cádiz y otro la zona de lo que es el Clínico, Carranque, ¿no? Y eran dos zonas demasiado puntuales, ¿no? Es verdad que es una línea larga, pero yo siempre he mantenido, quizás a Enrique, que sabe más de esto que yo, que el metro tendría que haber empezado al revés.
Había empezado del centro hacia los barrios. ¿No? No haber abierto el metro hasta, por ejemplo, hubiera llegado a la mitad de la carretera Cádiz y a partir de ahí ampliando hacia afuera, no al revés. Aquí se ha ido de fuera hacia adentro. Entonces, yo creo que para mí eso ha sido un error. Enrique, quizás me puede contestar la... En una primera, cuando uno ve precisamente esa historia por esos capítulos, parece que sí, que es así, que está hecho al revés. Sin embargo, también es verdad que eso hay que contextualizarlo en su justo momento, ¿no? Málaga no tenía en esos momentos todavía digamos que una experiencia de hacer túneles con muros pantalla donde aparecían de golpe. Bueno, si hubiese sido con tuneladora todavía peor, ¿no? Es decir, y había que, yo entiendo la posición en aquel momento de ayuntamiento y de junta, y dijeron, mira, pues vamos a empezar por donde a priori menos daño, entre comillas, se puede hacer. Había pánico, efectivamente. Aquellos días yo lo recuerdo como de pánico, porque era enfrentarse a lo desconocido. Nadie sabía lo que iba a aparecer cuando abriera esos túneles, ¿no? Esas pantallas. Pero vamos a ver, que el de Málaga no es el primer metro que se hace en el mundo, ¿eh? No, pero en Málaga, con el sustrato de Málaga. Claro, no se sabía qué suelo había en Málaga, no se sabía qué resto arqueológico nos íbamos a encontrar. Era todo una situación. No, pero que había que atravesar sitios muy complicados desde un punto de vista de la propia geología, como era la propia carretera de Cádiz, que era, por una parte, un gran arenal, era en gran medida arena, y luego con una gran cantidad de afluentes del río Guadalhorce que van de manera subterránea. Aquello generaba ciertas dudas, porque no nos olvidemos de una cosa, la mayor parte de las construcciones en toda la parte de carretera de Cádiz pues están sobre arena, y de hecho los edificios se van hundiendo progresivamente en esa arena, como una moneda cuando se nos cae en la playa, ¿no? Y entonces todo aquello generaba incertidumbre, y que de momento te cuenten una historia de que van a poner unos muros pantalla, que va a venir unas grandes naves en donde va a haber movimiento, en donde viene una... Bueno, no sé si os acordáis. Los lodos bentónicos, los tanques de lodo bentónico. Que decía la gente que era radiactivo, que era más o menos lo que... Era bentonita, la gente decía que era bentonita. Y Superman, vaya, la de Superman igual, y aquello... Y entonces había que ir contra todo aquello, es decir, dentro de su contexto era lógico de que se empezara la experiencia por ahí. Luego se fue superando progresivamente y yo creo que llegamos con buen cartel. ¿Qué va a suponer la llegada a la Alameda? A mí me gusta decir más, a mí no me gusta atravesar el río. Yo me quedo en Guadalmedina, en la estación de Guadalmedina, en lo que la gente va a llamar la estación del Corte Inglés, como ocurre en Madrid, como ocurre en Valencia, etcétera, ¿no? Hasta ahí yo creo que va a ser bastante importante. Pero porque no he entendido por qué no quiere cruzar el... Porque yo creo que fue uno de los motivos por los que representé no me gusta decirlo de la dimisión, porque la dimisión en política no existe el cese. Es decir, tú pides tu cese, no pides la dimisión. Entonces yo le pedí el cese, entre otras cosas, porque atravesar el río no creía que de la manera en que se iba a hacer una estación en Atarazanas, es decir, para los técnicos era un reto. O atravesar un río como el Guadalmedina. Pero sin embargo, lo que nos encontrábamos era una estación luego que ahora la estamos viendo, pero que esto se sabía desde hace mucho tiempo. El objetivo era llegar a la Plaza de la Marina, que ahí es donde debía de estar el intercambiador. Y entonces ese intercambiador, en donde además se quería que confluyera también en cercanía, en dirección hacia la parte oriental de la provincia, se vio lastrado en un momento determinado pues por un lucro cesante. Claro, ¿quién se hacía cargo de aquello? Entonces, ahí es donde nos encontramos con el problema fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Que el túnel ahí va a ser estrecho, yo creo que va a ser muy conflictivo, es decir, todo el mundo se ha llevado las manos a la cabeza. ¿Conflictivo por qué? Entre otras cosas porque va a tener que estar cerrado en momentos del año muy concretos, eso sí lo sabemos de antemano, pero va a haber otros momentos del año que te pueden venir de sobresalto. Una Copa del Rey ganada por el Unicaja, el Málaga que asciende, que va a jugar a Champions, la gente a la calle en manifestación. De gran aglomeración de público. Claro, y entonces esa estación, por el modelo que tiene de andenes, no va a permitir un juego. Una cosa es que yo estoy de acuerdo. La estación de Atarazanas no es como de las grandes estaciones desde el punto de vista demasiado grande, que se han hecho unas estaciones que algunas tienen unos vestíbulos impresionantes, que siempre están vacíos, no sé para qué, la utilidad que tiene. Sí, hay algunas estaciones, bueno, eso parece estaciones soviéticas, unos pedazos de estaciones, pero bueno. Pero el problema, según tengo entendido,
efectivamente la estación es más pequeña, solo tiene un andén, pero el problema es a la hora de salir. No, el problema no es la estación, el problema es cuando te encuentras con gente alrededor como en Semana Santa. Eso no quiere decir que si la estación hubiera sido más grande el problema se diluye. Quizás se hubiera agravado, es lo mismo. El problema tengo entendido que es a la hora de los vomitorios, de que se pueden cruzar la gente que viene del metro con la gente que está viendo la Semana Santa. En Plaza de la Marina, tal como estaba configurado, y se va a ver muy claramente en otra estación, que es la de Guadalmedina, la que está justamente, la que vamos a llamar al final. Sí, esa es la gran estación. El Corte Inglés. Esa es enorme, ¿no? Y es grande. Tenemos la otra grande, que es precisamente la de Palacio de los Deportes, y junto con el Perchel. Sí, pueden parecer magnificentes, pero no están preparados precisamente para atender a todo ese público. En la Plaza de la Marina, tal como estaba previsto ese intercambiador en 3 niveles, autobuses, tren, metro, confluía todo. Y ahí sí cabía y te daba la opción de gestionar toda esa movilidad. Hay una cosa que llama mucho la atención, porque me lo pregunta muchas veces la gente, ¿no? Y yo creo que lo habréis preguntado. Si vamos a la estación Palacio de los Deportes, vemos que en vez de estar mirando la bocana de la estación hacia el Martín Carpena, está mirando hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque de esa manera los flujos se repartían mucho mejor. Incluso no mira ni siquiera hacia el Martín Carpena, hacia el Palacio Martín Carpena directamente, sino que está preparado justamente para lo que yo creo que también hace más metropolitano este metro, que es un día cruzar el río Guadalhorce, de verdad, que ese sí que es un reto, y llegar hasta Playa Mar y un poco más allá. Pero a mí me está sorprendiendo porque por lo que está diciendo da la impresión, y que me corregís algunos, sí, que se ha hecho la llegada a la Alameda ha sido un querer y no poder, ¿no? Porque si siempre se ha dicho que en los grandes momentos, en las grandes aglomeraciones del centro, lo mejor es ir en transporte público, y cuando ocurra eso, el transporte público se va a cerrar, pues ya no. Ya falla. Ya falla en su concepto, efectivamente, es un querer y no poder. Yo le hubiese puesto a la estación La Manquita, porque es como nuestra catedral. Ese querer y no poder y quedarnos a la mitad, ¿no? Nos hemos quedado a la mitad yo lo hubiese puesto tal vez, y un homenaje también a... Hay que tener en cuenta también el contexto en el que se produce todo eso. Como bien dice Enrique, el lucro cesante del parking de la Marina, eso era inasumible, se vio que era inasumible totalmente. O sea, no se podía establecer una estación en la Marina. Por tanto, es que realmente... No? Porque no? había que pagarle a los privados de masa el lucro cesante de quitarles ese parking, que tenía una concesión hasta el año... un parking más grande? Donde no había espacio para hacer más parking. Abajo. ¿Cómo que no? ¿Cómo? No, es que la estación ocupaba todo prácticamente se comía el 80% del parking. Pero de verdad que yo, a los que estáis con el mundo de la infraestructura, os entiendo muy bien, pero decirle con esos casi 20 años o 20 años, todo el dinero que se ha invertido, todo el dinero de la tarifa que se va a pagar año tras año por el metro, y decir que llega al centro y llega a un querer y no poder, que es la Manquita, pues yo la verdad no lo entiendo. No sé, Javi. Sí, no, cuesta trabajo entenderlo, ¿no? También. Yo no soy tan pesimista en ese sentido. Yo creo que son cosas puntuales en todos los metros. Será grande la estación de Sol de Madrid, y hay días que se corta la estación de Sol, porque el problema, insisto, no es la gente que llega, es la gente que está. Si allí no hubiera procesiones, no habría problemas para abrir la estación todos los días, pero si están pasando 5 procesiones, ni ahí ni en la Plaza de la Marina, Enrique. Hubiera pasado exactamente lo mismo. Exactamente, eso es lo que... Si tú, en pleno cogollo de una Semana Santa, ¿por dónde sale la gente? Fíjate, tendrías que cambiar el recorrido de la Semana Santa. En Guadalmedina tienes tres entradas y salidas, es decir, repartes pero perfectamente. Pero en Guadalmedina no tiene el problema de las procesiones, Enrique. En la Plaza de la Marina podría haber tenido hasta cuatro salidas, porque iba más, digamos que más empujada hacia el parque. Porque el objeto era alcanzar luego lo que era yo no sé si tú sabes junto a la Plaza de Toros. El recorrido oficial de la Semana Santa pasa precisamente con la esquina del Málaga Palacio. O sea, hubieras puesto la bocana a mitad del parque del ayuntamiento, a lo mejor ahí no tendrías problema. No te vayas tan lejos. Pues por eso, hubiera sido el problema igual. No. En la propia entrada de la Alameda, de la avenida del parque, la avenida central, porque había también otras pretensiones, que era, por ejemplo, el reducir el espacio automovilístico en el eje central del parque.
que era otro de los elementos grandes de la movilidad en Málaga. Es decir, mire usted, yo tengo un parque, pero no tengo un parque, lo que tengo son 2 jardines laterales. Vamos a recuperar la superficie del parque, ¿no? No, es que este debate que estamos teniendo, en realidad, en su época no fue tan vivo porque la historia fue conquistar la entrada por subterránea, ¿no? Que fue y se aceptó a Tarazana como animal de compañía, es decir, entre Acordaros comillas, de ¿no? esa portada, te acordarás, Manolo, esa portada que dimos en Sur, ¿no? En el momento en que entra Izquierda Unida a gobernar la Consejería de Fomento y plantea que llegue en forma de tranvía. Y tuvimos un año, más de un año, estuvimos debatiendo en Málaga, ¿no? La posibilidad de que llegara en forma de tranvía hasta, por supuesto, hasta la Marina, pero el tranvía atravesaba toda la Alameda principal, Marina y Parque hasta la Malagueta. Y otra pregunta técnica, por ejemplo, todo ese flujo de alumnos de la universidad que por la mañana llegarán al centro, desde la zona este, ¿no?, para coger el metro e ir a la universidad, ¿va a ser capaz esa manquita, como dice, de absorber? No, yo creo que ahí, yo como disfruto a diario el metro y también el autobús, la línea 22 que va a la universidad, oigo los comentarios y cuanto más es la información de cómo se van a producir a partir de ahora los transbordos, llegas corriendo de carretera de Cádiz o a la inversa, llegas de la universidad, llegas hasta el Percher, te tienes que bajar y aunque sea en el mismo andén, la pelea por conseguir subirte, pero que ya puede venir la unidad cargada desde el centro, desde Tarazana, y entonces el conflicto va a ser grande. No, pero en el caso que él está contando, los estudiantes del este, cuando carguen en la Alameda, cargan en un tren vacío. Sí. Es más, cargan un tren vacío con 220 plazas cada 5 minutos 50 segundos de frecuencia. O sea, es que 220 alumnos, más 220 alumnos, así cada 5 minutos va a tener un tren disponible con 220 plazas. Te quiero decir, o sea, saturar eso es muy difícil. Eso no se satura tan fácilmente. Mira, en los últimos días, gracias a que la bajada de precios de los viajes y tal, hoy a las 2 de la tarde el metro estaba a tope. Es decir, es que no cabía ni un alma más dentro de la unidad. Si a eso le sumamos, esto el mismo debate que tuvimos en su momento, si llegábamos al parque tecnológico o no llegábamos al parque tecnológico. Es decir, si ahí ya el metro iba a tope, no quiero contar en el caso en que se tenga que unir a la otra línea. Os voy a contar una primicia para terminar de desmontar. Si es primicia, espérate al periódico. Entonces no la cuento. Claro, cuéntala, venga. Bueno, a partir de septiembre se va a plantear un sistema de refuerzos con más frecuencia y más trenes en el metro. Que está preparado, si es que, aunque se haya para el curso escolar, para el curso universitario, precisamente. Se haya valorado muy mal el metro de Málaga. La verdad es que a nivel técnico... ¿Estás poniendo a caer de un burro eres tú? Hombre, cualquiera diría que lo dirigió. Cualquiera diría que lo planteó él. Cualquiera diría que es muy chico, que no cabe la gente. Pero bueno, Enrique... Tampoco he dicho eso, es decir... Ahora entiendo que dividiera. Bueno, que los espectadores sepan que fue director del metro de Málaga, ¿no? Sí, bueno, técnicamente la verdad es que está muy bien configurado. Y yo con la parte que a mí me correspondía, dice, no te falta decir, ¿no? Con la parte que yo hice, la hice magnífica. En mis 1000 días, es decir, porque yo esto es como los cuentos de los 1000 de una noche, no, que fueron 1000 días, las que yo estuve en el metro, bueno, pues hicimos lo que pudimos, pero es verdad de que hay muchos avances tecnológicos que tenemos ahí y que faltan por explotar. Por ejemplo, ¿por qué son las estaciones tan grandes? Pues entre otras cosas, porque se pueden acoplar unidades y hacer dobles composiciones, con lo cual estás duplicando el número de... Exacto, 440 pasajeros por composición. La frecuencia puede ser hasta de 3 minutos, es decir, el sistema de balizas de seguridad que hacen que un tren cuando esté en marcha no pueda colisionar con otro, que es otro de los grandes avances que tiene este metro, está previsto para 3 minutos, es decir, que cada 3 minutos pueda llegar uno. Sin embargo, esta última estación, la de Tarazana, sí modifica esa temporización, porque los trenes tienen que entrar y salir por el mismo túnel. Entra y sale. Claro, y entonces de ahí que tenga que ir a los 5 minutos y pico la frecuencia, ¿no? Todavía no hemos visto una cosa positiva de lo de Tarazana, estamos esperando a ver, pero bueno, no sé. Yo creo que la llegada al centro es muy teniendo en positiva, cuenta que llegamos al centro con un transporte con una capacidad de 220 pasajeros cada 5 minutos,
bueno, creo que, Yo creo que hay pocos medios de gente transporte con esa capacidad. La gente se puede liar un poco ahora con los transbordos, que es muy simple. Pero vamos, en todos los tranvías de metros del mundo hay transbordos. Lo que pasa es que en Málaga el metro ha nacido sin transbordo. Exacto. Entonces, ahora un poco Pero el transbordo, usuario se puede ver un Málaga, poco... los transbordos están diseñados Pero vamos, de una forma para que sean mucho más fáciles que en Claro, cualquier otro sitio claro, del tú mundo. te vas a Madrid, O sea, al metro y tienes que hacer unos el transbordos, transbordo tienes en que Málaga meter una se produce caminata Arriba, para arriba y para abajo. una tremenda. sola conversación. el transbordo en Málaga se produce cambiando de un tren que para aquí a otro que está aquí Sí, eso es parado fácil. en el mismo andén sin necesidad de subir ni bajar ningún nivel. O sea, el transbordo es el más sencillo de lo que eso se llama solución C+ o solución Bustinduy y ha sido una maravilla. No, Por el ingeniero Bustinduy. Sí, sí, Bustinduy, pero es por un ingeniero que se llamaba Bustinduy, que fue el que Me lo... creía que era por Marisa Bustinduy, No, eso no lo sabía yo. Esto un lo hizo- ingeniero, Javier Bustinduy. Javier Bustinduy, que lo ensayó precisamente Exacto. en el País Vasco, en el metro de Bilbao. Nos falta formación de ingeniero. Es un sistema de trampolines Es único, que es hace que al que es final una las preciosidad. correspondencias sean en el mismo nivel. Para que las dos líneas confluyan al final en el mismo nivel y por tanto los transbordos sean no esos odiosos paseos por esos túneles que fue la encuesta incluso que hizo el periódico en su momento, era de las cosas que más rechazaban los malagueños, ¿no? Los transbordos del metro a través de eso. Y curiosamente había otra cosa, ¿no? Aparte del olor, tenían la idea del olor del metro de Madrid y demás, pero sobre todo que no temblara el pie que no temblara el suelo bajo los pies, ¿no? Eso era otra de las cosas que reclamaban que no ocurriera. Estamos, ¿no? Hombre, pues sí, es de primera, ¿eh? En el Hombre, metro ese que- tenemos un metro que es un lujo. Es un lujo. Eso sí, invito a todo el que no se haya que no subido. tiene mucha velocidad. que Cuando no- esté abierto, un lujo, ¿no? Digamos, Hombre, ¿no? yo creo que Cuando la Alameda, la verdad, que queda completa con esto, porque después de la remodelación de la Alameda, por mucho que hayan terminado con más capacidad, con menos capacidad, terminamos la Alameda por arriba y ahora casi hasta la próxima etapa al menos la terminamos por abajo, ¿no? Que yo creo que es fundamental y que se cierra una etapa fundamental. Y yo además, que soy de la cultura, yo estoy deseando ver la estación de Guadalmedina, donde además se van a exhibir restos arqueológicos que se encontraron muy importantes. O sea, que yo creo maravilla. que eso, estoy deseando ir al menos a esa estación. Bueno, otra duda que había que plantear. Planteo los deseos de los ciudadanos de la zona este, no porque yo no vivo en la zona este, por ejemplo, pero habrá algún día en el que se pueda pensar en la posibilidad, fíjate lo que estoy diciendo, ¿no?, de que haya un metro hacia la zona este o un transporte público que no sea el autobús. Yo sueño que sí. Yo sueño que sí. Es verdad que ahora se antepone hacia el norte. Yo creo que pueden ser perfectamente compatibles el avanzar en los dos progresos e incluso, como decía antes, fuera del ámbito exclusivamente de Málaga capital, ¿no? Y irnos hacia la metrópolis, ¿no? Y configurarnos ya En como su opinión, ¿cuál sería la línea más urgente que hará, al margen de la conexión con el tercer hospital? Las dos que acabamos de decir, es decir, la línea norte y la línea este, ¿no? Es decir, hay que repensar la línea este. Es verdad que es muy complicado porque primero nos encontramos con que tras la parte del palo tenemos ahí un vacío residencial importante. Y luego nos queda demasiado lejos en el resto del trayecto, que estaba pensado incluso llegar al Rincón de la Victoria, incluso llegar hasta Vélez Málaga y conectar con el de Vélez Málaga, se pensó en su momento, porque además es un sistema de lo que se denomina tren, es decir, que es un tranvía que puede convertirse en cercanía, estos módulos de CAF que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora perfectamente en superficie, ¿no? Con lo cual, un tren que llegue hasta Vélez Málaga... Tran-tren me suena a tran-tran. El tren de la Bahía de Cádiz. Es un tran-tren, un tren-tran. Como preferáis, tran-tran, no he dicho yo, ¿eh? ¿Cómo le llamaba el alcalde? ¿Era un trolebús? No, No, Metrobús. Será otra modalidad, pero que bueno, que está ahí, ¿no? Y yo creo la experiencia de los metros, de la historia de los metros del mundo, lo que sí te lleva a pensar es que después de estos 25 años, nosotros llevamos 20 nada más, decimos, hemos batido récord, después lo demás va de por sí, ya tenemos la experiencia de saber cómo se construye un túnel. Aquí ya, lo que es malagueño no sabe lo que es un túnel hecho en muros pantalla. Somos especialistas. Yo incido en esa idea.
La clave del metro es seguir avanzando. O sea, no quedarnos en las dos líneas que hay hechas y en la del el metro al civil. Yo creo que hay que ser muy, muy ambicioso en ese sentido. El metro de Madrid, hasta hace poco, se siguen construyendo líneas. La línea 6 se ha hecho circular. O sea, si Málaga quiere ser una gran ciudad, tiene que tener un transporte urbano realmente potente. Y no hay nada mejor que el metro, eso está claro. Los autobuses funcionan muy bien, pero la rapidez que te da el metro no la da nada. Para mí la experiencia Entonces no se puede de todo lo que frenar está, de lo que está por venir en Málaga, la experiencia la pone Sevilla. Fijaros que Sevilla, por demanda ciudadana, por un auténtico movimiento ciudadano exigiendo que el metro continuara, se acaba de firmar el convenio entre Junta y Estado para la financiación de la línea 3 del metro de Sevilla. O sea, quiero decir que Málaga tendrá que reivindicar que siga hacia el Palo, que siga más allá hacia el norte, hacia Palma Palmilla, Ciudad Jardín. Pero el Palo, o sea, si la conexión con Rincón de la Victoria, ¿por qué trazado diría? Ahí es donde está un poco la clave, ¿no? Hay apuestas incluso de ir a media montaña. ¿Por qué? Porque tendría un público objetivo mucho más cercano. Es decir, si tú quieres captar al público de Serrano de Calderón o de Pedregalejo, te tendría que ir a media montaña, porque claro, bajar a coger el metro es fácil, pero subir después de que te deja el metro es chalet, ¿no? Es decir, que entonces hay una solución que es a media montaña. La otra, evidentemente, es ir... se ha criticado a veces, se ha dicho que ese sería un desarrollo de, como estaba en su momento, el trenecito de la playa, ¿no? Es decir, que sería más de carácter turístico, sería ir por alguna de las dos calles, habría que ver cuál es la que... Hay poca gente viviendo, Bueno, ¿no? el plan litoral que plantea el alcalde es una oportunidad de oro para establecer un nivel de tráfico y otro nivel ferroviario. Sí, y pero pasar estamos hablando que es que el problema de la zona este es que hay muchas zonas de urbanizaciones, Cerro Calderón, Parque Clavero, Hacienda Paredes y todo eso. Claro, toda Que esa la zona baja, que te digamos, pilla- no vive mucha gente. Claro, en la zona baja no tienes tanta demanda pública. Es verdad que eso incentivaría esa zona, pero bueno, tampoco hace falta recrearla más desde un punto de vista turístico. La otra, estamos hablando del tren-tren, del tren-tram, y... Al bueno, final acaba diciendo tram, de verdad. me estáis liando, ¿eh? Hay que reconocer que me estáis liando. Lo lógico sería de... Yo creo que debería ir a los barrios más populares primero, Sí. donde hay más gente, que es donde tiene su público más Sí, pero potencial. yo creo que también es importante el hecho, tanto hacia el este como al oeste y al interior del área metropolitana, empezar a conectarla ferroviariamente. Es decir, que lo mismo a lo mejor no tiene que tener esa parada intermedia, pero sí alcanzar el Rincón de la Victoria, que lo está demandando, sí alcanzar incluso Vélez, a Laurín por el otro, Cártama por el otro. Es decir, Pues vamos a hacer una pausa, te invitamos, vamos a seguir hablando de cosas que te gustan, con lo cual te invitamos a que sigas en esta mesa, también a ti Ignacio, Paco y Javier. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, vamos a seguir hablando no solo del metro, de alguna cosita más que nos queda por preguntar, sino de otros proyectos de infraestructura de la ciudad y la provincia. Pues estamos hablando esta noche en la Alameda del metro de Málaga, que el próximo lunes llegará a la Alameda, la parada de la Alameda, y lo estamos haciendo con el profesor Enrique Salvotierra, que fue director durante 1000 días, ¿no? 1000 días. Durante Y 1000 noches, tu puta. 1000 días, 1000 noches de esos casi 20 años que ha tenido de vida este proyecto, con Ignacio Lillo, Paco Griñán y Javier Recio. Y bueno, no sé si queda algo más sobre el metro que queráis apuntar. Bueno, yo se lo he preguntado antes en el descanso y se lo pregunto. ¿Cómo iría esa parte en la zona este, si por tuneladora o por en superficie? Hay un proyecto muy bonito que sería media montaña, como hemos comentado antes, que sería con tuneladoras, ¿no? Por el tipo de rocas que nos vamos a encontrar en esas montañas del litoral, ¿no? El complejo Maláguide, que es como se llama, es muy puñetero, es decir, que ahí no podría ir en pantalla, en muro pantalla. Si fuera por cualquiera de Juan Sebastián Elcano o Bolivia, podría ir en superficie, aunque más por prevención que por otra cosa, porque sería factible tunelar con muros pantalla. Es verdad que generaría mucha molestia con una sola alternativa de circulación de tráfico. Y la tercera opción, que siempre se barajaba para llegar en este caso a la zona este de la provincia, para la zona oriental de la provincia, sería
subir por el Guadalmedina, coger en Virreina lo que es el dominio público de la autovía, de la carretera, y por ahí meter un tren. A mí yo me hago la idea un poco de ese tren litoral que tienen en la Costa Azul, en el que uno va viajando, pues aprovechando precisamente ese dominio público de carretera, ¿no? Lo ideal hubiese sido, hubo un dominio público ferroviario, toda la parte este de Málaga, pero está ocupado en su integridad, ¿no? Bien, siguiendo con el transporte ferroviario, ¿no? Muchas veces nos hemos planteado también en el periódico que la sensación de que sea el gobierno que sea el gobierno del PSOE o el gobierno del Partido Popular, parece que el proyecto del tren litoral, del tren hasta Estepona, parece que está como asumido que no se va a hacer, ¿no? Entonces, no sé qué opinión, y en este caso concreto a Enrique Salvotierra, qué le parece la situación esta actual, porque no será por ministro que han venido prometiendo cosas, ¿no? Ni por proyecto. Que yo recuerde presentarlo el proyecto. Me han tocado por lo menos 3 veces y aquí tengo 3 proyectos distintos para el tren litoral, ¿no? Y vamos a incluir en los próximos presupuestos una partida para el tren litoral. Y luego resultaba que la partida era de €1, porque, bueno, hasta que, sí, esto es frecuente, en los presupuestos meter €1 para que aparezca la partida, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos encontrábamos con mucha dificultad, es decir, es muy difícil de meter. Hay 3 estudios previos que están sobre la mesa, pero que es difícil de aceptar alguno de ellos. Lo ideal sería que fuera, efectivamente, un tren litoral que fuera entrando por cada uno de los centros de los municipios de la costa. Esto sería lo ideal. Sin embargo, eso lleva un problema. Sería más por un modelo de cercanía. Soterrado, esa cercanía, porque en superficie no puede ir, pero es que cuando empezamos a ver ese proyecto, lo que nos encontramos fue que ni siquiera había, que una de las cuestiones más difíciles a la hora de realizar una infraestructura de esta, que tenga la garantía de lo que hay debajo, porque vemos lo que hay arriba, pero tú te acordarás, Ignacio, que el momento en donde, bueno, pues de momento se reventaba una tubería de gas porque resultaba de que no estaba dentro de los planos, en fin, que toda esta... En el caso de la Costa del Sol, el problema que hay es que incluso los planos de edificios que tengan aparcamiento subterráneo ni siquiera están. Y no se sabía por dónde había que trazar. Si meter, como tú bien sabes, la segunda tubería de agua de la Costa del Sol ya fue, en algunos momentos, incluso con la policía autonómica, porque la gente no quería dejar de entrar en su chalet a meter una tubería de agua. Pues imaginaros lo que sería construir en base a túnel. La segunda alternativa era irse a media montaña, en superficie. Pero ahí necesitas luego lanzaderas que no te dan el servicio que tú quieres. Y la que tercera, no hacen atractivo eso. que es la que se ha recuperado más recientemente, que es decir, mire usted, si hay que conectar con Marbella, pues metemos el tren por Alaurín el Grande, en dirección al puerto de Los Caballos y terminar en Marbella, ¿no? Pero claro, eso no parece que tenga mucho sentido. La impresión que da es que no hay, ¿no? No hay una decisión, desde luego. No hay una decisión política, pues esto necesita un presupuesto que hemos valorado, según el trazado, entre 2.500 y 5.000 millones de euros. Bueno, son en el peor de los casos, 5 veces lo que ha costado el metro. Pues imaginaros, eso necesita una decisión política muy sólida para sustentarlo. Pero fijaros que lo importante, es decir, la idea sería llevarlo hasta Algeciras, y en ese sentido, llevado hasta allí, en su momento el Banco Europeo de Inversiones estaba dispuesto a poner ese dinero, a adelantar ese dinero como un crédito a muy bajo coste. ¿Por qué? Porque esa era la antesala de otra obra de infraestructura, digamos que estratégica para nosotros, que es el enlace fijo del Estrecho. Es decir, conectar este tren litoral con el enlace fijo del Estrecho suponía un salto cualitativo y sobre todo una inversión de más de... Explícale lo que es el enlace fijo del Estrecho. El enlace fijo es unir el Estrecho. Es unir las dos partes del Estrecho mediante un túnel que va subacuático. Eso se ha descartado, ¿no? No está descartado, al contrario. Sigue, sobre todo, el proyecto está aceptado, la última redacción del proyecto, y lo que falta es esa inversión que está apoyada pues, prácticamente por todos los países de la cuenca mediterránea occidental, Portugal, Francia, luego Marruecos, Argelia, Túnez, todos apoyan y nosotros somos los que tenemos dudas porque no sabemos
si adelantar, digo España, si adelantar una conexión fija con Francia a través de los Pirineos o si conectar el estrecho de Gibraltar, que desde luego también serviría para que finalmente esto estuviera conectado de una forma ferroviaria, ¿no? Y luego todo lo que es la zona, porque siempre que hablamos del tren del litoral hasta Estepona, siempre cuando hay algún alcalde o alguien de la Serquía dice, bueno, ¿y qué nadie habla luego de la conexión ferroviaria de la zona oriental, ¿no? Es fundamental, y de hecho daba ahí, el otro día salía en portada, recuerdo que me lo mandaste tú en la suscripción mía, me mandabas tú, de que mientras crece la población en todo el resto de la provincia, en el litoral, sin embargo en la Sarquía no. En la Sarquía nos estamos encontrando con el efecto contrario, y es que se está perdiendo, incluso en Vélez, se está perdiendo población estando en el litoral. Y en parte decíamos, no, es por falta de infraestructura. Cuando usted eche la autovía, bueno, esto va a crecer lo que... no, y se requiere, yo creo que cada vez más, un modo de comunicación que sea más garantista, ¿no? Es decir, lo que busca al fin y al cabo el turismo, ya sea residencial o ya sea presencial, es tener una garantía siempre de salida, tener aeropuertos cercanos, un tren cercano, es decir, un conjunto de modos de transporte cercanos. Málaga tenemos el éxito que tenemos porque en lo que es la isocrona de aproximadamente 2 horas tenemos 6 aeropuertos, contando el de Jerez, Gibraltar, etcétera. Ese es el principal aliciente. Es decir, mañana si yo quiero salir de aquí, yo soy un noruego que quiero salir de aquí, pues tengo distintas formas de salir, tengo una alta velocidad, y eso es lo que se requiere. Y tal vez eso es lo que está pidiendo esa parte oriental de la provincia, tener más conexiones. Y ahí el ferrocarril es fundamental, aunque sea un tren-tran o un tren-tren, como ustedes prefieran, menos un tran-tran. ¿No? Pero es que yo lo que creo que las instituciones están de una forma machacona hablando de sostenibilidad, ¿no?, de respeto al medio ambiente. El ciudadano le compra el discurso, porque es verdad que cada vez hay más gente que cree en que hay que ser más sostenible, en que el transporte más limpio, más rápido, pero después no encuentra solución, después no encuentra respuesta. Claro. Aquí, a nivel ferroviario, estamos completamente bloqueados, porque se habla mucho de que si el tren litoral, que si el tren de cercanía para el área metropolitana, pero después no se hace absolutamente nada. Entonces, eso crea después una frustración entre los ciudadanos que dice, bueno, ¿tú qué me estás contando? Si me estás diciendo que sí hay que apostar por la energía más limpia, la menos contaminante, y después no se hace nada. De hecho, hace poco publicábamos en el periódico que la inmensa mayoría de la población malagueña sigue dependiendo del coche para ir a trabajar, claro, ¿no? O sea, al final es lo que tú dices, el doble rasero, ¿no? Queremos Y aquí vamos a hacer una expo por la ciudad sostenible y ni siquiera el metro va a llegar a la expo del 27. Pero puede llegar a cercanía, que es lo que siempre se ha planteado. Ahí hay una alternativa con un... Estamos al año 2023. Que el túnel, pero el túnel de cercanía y la vía de cercanía hasta llegar incluso al parque tecnológico está. Pues es cuando hay que aprovechar... A ver, ¿cómo eso de que está? A ver, eso. Hay una antigua línea que atravesaba lo que es la autovía de Cártama, del Guadalhorce, que está dejada, está ahí abandonada y que se puede aprovechar perfectamente para salir y dar servicio pues tanto a la Expo como al propio parque tecnológico. Esto se plantea muchas veces y además con una gran importancia, porque ahí podrían ir hasta 500 pasajeros en cada movimiento, que es lo que requiere el parque tecnológico, que entren muchos ciudadanos a la vez y salgan también muchos ciudadanos a la vez, y que no colapsen luego el metro con estación con Palacio de la Justicia, con la universidad, con el clínico, etcétera. Entonces, esa sería la solución. Y, bueno, pues eso se puede además atemperar con lo que siempre también se ha luchado y hemos descrito, y habéis descrito en muchos casos, con la necesidad de intercambiadores. Y usted, si tiene usted la parte occidental, llega al Martín Carpena, deja el coche allí y se encuentra pues, un intercambiador que lo lleva, bueno, ahora mismo el metro, pues lo puede llevar hasta la universidad, pero puede haber otro modo de transporte que lo lleve a otro lugar y no seguir confluyendo con... Eso funciona mucho, mucha gente lo utiliza en Plaza Mayor. Mucha gente del ámbito de Halloween, por ejemplo, deja el coche en Plaza Mayor
y después se mueve en el cercanía y después por Málaga por los autobuses. Y cada vez más en Martín Carpena. Martín Carpena es también una bolsa de aparcamiento muy importante. Hoy ha habido otra noticia, ¿no, Ignacio? Que a ver si nos puede aportar algún dato más de que ya Urbania ha comprado, ¿no?, todos los... Exactamente. Urbania hoy se ha abierto en la mesa de contratación, se ha abierto la oferta, la única que quedaba, porque el resto se han retirado, el resto de licitadores se han retirado, y bueno, ha salido la oferta económica, que son 66,4 millones de euros, lo que va a poner encima de la mesa para quedarse con las 3 torres, más los 2 edificios de menor altura para equipamientos, para oficinas y demás, y además con la máxima puntuación técnica. Todo eso en un ambiente de incertidumbre, de inseguridad jurídica, Exacto. porque está judicializado, ¿no? Efectivamente, porque el bosque urbano, la plataforma bosque urbano ha judicializado el proceso, hay un contencioso administrativo abierto, ya tiene hay un primer auto en contra, en contra de ellos, en contra de las medidas cautelares que pidieron, que el juez no ha estimado, y eso fue lo que determinó que se siguiera adelante con el concurso, que prácticamente se acaba de cerrar ahora mismo. Ya lo único que queda es la... Os voy a hacer una pequeña ronda para que me digáis qué opináis sobre el bosque urbano, ¿no? Sobre ese proyecto. Paco. Bueno, pues la verdad que es algo que los vecinos llegan demandando mucho tiempo, que ha conseguido que esto no termine de salir, pero bueno, yo en principio me parece que es una de las opciones urbanísticas de la zona en la que se puede combinar sin duda tal vez precisamente lo que piden los vecinos con el proyecto que está ahora mismo sobre la mesa, ¿no? ¿Javier? No, yo estoy a favor del proyecto que ha planteado el ayuntamiento. Yo lo asemejo mucho a lo que se ha hecho en Martirico, que en Martirico, gracias al rascacielos que se ha hecho... Los dos, ¿no? Las dos torres que se han hecho también VPO y se ha hecho un gran parque que le ha dado otra vida a Martirico. Sí, que el aprovechamiento de esas dos torres han es que permitido... las cosas no salen gratis. O sea, un parque de esa dimensión en la zona donde está, sobre la Avenida Europa, eso vale un auténtico dineral. Entonces, yo creo que hay espacio más que de sobra para hacer las 3 torres, los 2 edificios y un gran parque. Y más, yo además creo que por la sensación que tengo es que el proyecto no crea realmente un gran rechazo ciudadano. Me da a mí que es gente un poco que está en su legítimo derecho de presentar lo que quiera, pero me da a mí que el sentir de la zona no es estar en contra del proyecto, más que nada cuando ve lo que se ha hecho, por ejemplo, en Martirico. Enrique. Viendo el logo del programa, a mí me encanta porque tiene un roble rojo. Ese roble rojo es americano en origen, pero allí se le conoce como roble español. Ese roble español, bueno, pues hace un par de días, con la entrada de la primavera, hicimos una plantación de un roble rojo español en el jardín del recuerdo, por debajo de Parsemasa. Bueno, en 6 años, de lo que era un erial, aquello se ha convertido en un bosque ya que está reconocido a nivel internacional. Ahí sí va un bosque urbano, de verdad. Yo invito a que se vaya a ver esa experiencia tan extraordinaria que se ha llevado a cabo desde Parsemasa, con la colaboración efectivamente de la universidad. Hemos llevado a cabo y ahí hay una Estamos viendo experiencia... aquí algunas imágenes, ¿no? Efectivamente, esto es de la plantación de ese roble español, rojo español, y la verdad es que es un disfrute ver lo que se ha conseguido ahí. Ese va a ser el gran parque de Málaga en el futuro, y yo creo que ahí es donde hay que poner ahora mismo toda la carne en el asador, porque va a ser también un lugar de desarrollo, no está muy lejos precisamente de lo que comentábamos antes de la Expo. El lugar que va a tener la Expo no está muy lejos de la universidad, está dentro del triángulo productivo. Luego, ese tiene que ser de verdad la referencia y en donde nos encontramos ya con un arbolado bastante importante. Hasta donde conozco el proyecto que se ha aprobado hoy, a mí, he de decirlo sinceramente, me complace. Me parece muy interesante lo que plantean. No es el mamotreco, el paralelepípedo colocado verticalmente, sino que he visto por alguna de las imágenes que habéis reproducido en el periódico que hay una preocupación y unas consideraciones ambientales muy interesantes, no solamente para el interno del desarrollo de esa urbanización, sino para lo que siempre me ha preocupado, y así lo he dicho públicamente. Mire usted, vivimos en la zona de más densidad, estamos hablando de la zona de más densidad de población, probablemente de Europa en algunos puntos,
y esto requiere otra redimensión. Pero aquí veo que la apuesta no es, insisto, ese paralelepípedo, sino que veo opciones y soluciones basadas en la naturaleza, en muchos de los casos, como son determinados jardines verticales, tratamientos de algo muy importante, no solamente de reciclaje del agua, sino del reciclaje de temperaturas en el punto en donde nos encontramos, que la isla de calor urbano es más intensa de toda Málaga. Y me parece que si hago un equilibrio entre coste-beneficio, creo que finalmente esta opción me parece que nos va a generar más beneficio que coste. Y efectivamente, como decíais, hay espacio para complementar ambas cuestiones. Creo que es muy interesante en ese sentido el que observemos algunas de las soluciones que dan, porque nos pueden servir para otros lugares de la ciudad. Yo creo que ahí es donde lo que pasa es que también es cierto que la posición de esta asociación, ¿no?, de este colectivo ciudadano, ¿no?, del bosque urbano, bueno, es bastante tajante, ¿no? Y digamos, todos esos recursos que han planteado han sumido el proyecto en una nube de inseguridad jurídica, ¿no? Vamos a ver, yo creo que efectivamente en un momento determinado el proyecto, la historia de esos terrenos, la verdad es que es para escribir una novela, ¿no? Desde cómo se obtuvieron para Calvo Sotelo, luego la transición hacia ser propiedad de la ciudad, cómo aparece en el plan general de aquel momento, uno de los primeros planes generales que aparecieron en España. Entonces todo eso es una historia larga. Yo entiendo de que en un momento determinado, ante la indefinición en el que el plan estaba pintado como parque, bueno, ya fuimos muchos los que reclamamos el que fuera un gran parque. Ahora bien, a mí me sorprendió la primera vez, entonces iba en la candidatura como número 2 y bueno, pues hice una encuesta a ver lo que opinaban. Llegaba yo, hice una infografía, bueno, que ni las que hacen estos señores. Es decir, que le metí ahí en medio, el Central Park, lo metí ahí en medio, ¿no? Es decir, claro. Y me fui a casa de los vecinos y les decía, ¿usted qué prefiere, esto o esto? Y me decían todos, esto. No, el Central Park, a mí... La gente no quería entonces, ni quiere ahora, me da la impresión, por lo que yo hablo con ellos. Los parques se ven con... Los parques de esas características, y lo hemos visto en estos días, hemos visto allí un asentamiento de indigentes en esa zona. No quiere parques abiertos como creemos. ¿Por qué? Porque entienden que es inseguridad, entienden que es suciedad, ruido, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, creían lo otro porque además decían una cosa, esto va a servir para dos cuestiones. Uno, van a revalorizar mi piso, lo primero, especialmente al norte de Bodeguero y en Avenida de Europa, me decían, van a revalorizar mi piso. Y dos, lo otro que me decían, mis chiquillos van a poder trabajar en la obra. Acordaros del momento que vivimos, hoy afortunadamente no, pero hemos vivido momentos en donde el ladrillo nos dejó a mucha gente... una mano delante y otra detrás. Entonces, la gente lo veía así. Es decir, y aquello me hizo reflexionar mucho sobre el futuro que debe tener ese espacio, indiscutiblemente un espacio central de altísima importancia por cómo va a jugar. Y lo que yo he visto, insisto, hasta ahora me ha resultado bastante sugerente en cuanto a las soluciones. Veremos eso. Pues yo lo que planteo, y siguiendo un poco, cogiendo el hilo de Enrique, es un bosque urbano, sí, efectivamente. Además estaba previsto de antes, esto no lo ha inventado la plataforma, esto estaba dibujado en el PGO, que había una parte de zona verde y otra parte residencial, ¿no? Y oficinas, comercial y demás. Sí, pero siguiendo lo que él comentaba del bosque urbano del recuerdo, el que está perfectamente ordenado, clasificado, hecho por botánicos, por la universidad, por especialistas. O sea, lo que no nos cabe aquí es un bosque anárquico, una plantación anárquica de la primera especie que se me ocurra, de la planta que yo quiera, no. Esto tiene que estar muy ordenado, con criterios de sostenibilidad, con criterios de islas de biodiversidad, con criterios de mantenimiento con bajos recursos y, muy importante, todo esto de lo que estamos hablando pagado por un promotor privado, no por las arcas municipales, no por nuestros impuestos, que es lo que se plantea. Allí se están haciendo ya también por la zona
oeste, cerca de donde está Cruz Milladero, el Paseo de los Tilos, bueno, un poquito más, Calle La Unión, para ser concreto. Ahí se han levantado ya 3 torres también, una más alta, la de Ángel Asenjo. Pues tú miras ya en la zona y tú la miras de otra manera. Porque yo creo que está revitalizando, es un barrio que lleva muchos años construido. Si tú le das algún toque de modernidad, algún toque de eso, pues yo creo que eso al final revaloriza, como ha ocurrido en Martirico. Pero es que en aquella zona tú ya mira aquello y lo empiezas a mirar de otra manera. Redunda, es decir, Dos Hermanas será otra cosa en poco tiempo a partir de eso. La Avenida de Europa, es decir, yo creo que todo eso va a contextualizar ese espacio de carretera de Cádiz, Cruz de Milladero, de otra manera, ¿no? Siempre que sea, ya digo, lo que hemos visto en esa infografía, que yo creo que, insisto, son bastante sugerentes en cuanto al tratamiento ambiental, opciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes, reverdificación de la ciudad. Entonces puede servir como emblema. Hay una cosa muy curiosa. La primera cubierta vegetal del mundo se hizo en Málaga. Fijaros, en Héroes de Sostoa. No muy lejos de donde estamos hablando, en la harinera de San... No me acuerdo cuál era el santo, de San Andrés, no me acuerdo cómo se llamaba el santo. Y allí se hizo por primera vez una cubierta vegetal, que hoy están en París, están... Entonces, ha habido un efecto contagio desde ahí. Entonces hemos tenido iniciativas en muchas ocasiones de hacer esto, ¿no? Y por tanto, yo creo que la apuesta merece la pena. Y no hay que olvidarnos de una cosa. Málaga se está jugando ahora mismo el futuro. Es decir, estamos para no morir de éxito, ¿no? Es decir, no están yendo muy bien las cosas van para arriba. Pero lo que hay que... Ya la locomotora está en marcha, empezamos hablando de trenes, la locomotora está en marcha y hay que impulsarla pues de la mejor manera posible. Y construyendo viviendas, que luego el problema que... Esa es la segunda parte. Es una cuestión de que la vivienda se reduce a un problema muy fácil, y es que hay más demanda que oferta. Entonces, lo que hay que hacer es aumentar la oferta de vivienda. Protegida, de renta libre o cual sea. En Repsol van VPO, no se lo olvide, van 400 VPO. Claro. Antes de terminar, pues ya estamos en la recta final, quería que comentásemos un poco el cese, como has dicho, no hay dimisiones, sino cese, de la malagueña María Gámez como directora de la Guardia Civil por... Javier, explícalo un poco, por la implicación de su marido. Sí, a ella le ha salpicado un tema que afecta a su marido, que es un juzgado, después de un informe que ha hecho la policía, pues está investigando si fondos que salían de la Junta de Andalucía al final llegaban a una empresa de Juan Carlos Martínez, que es como... De un hermano de Juan Carlos Martínez. No, y de Juan Carlos Martínez. De un hermano y después de la empresa del hermano a la empresa de Juan Carlos Martínez. Entonces, digamos que las subvenciones iban a la empresa del hermano y del hermano. Las subvenciones, el parecer, iban a una serie de empresas, tipo Isofotón, unos laboratorios farmacéuticos. Esas empresas le pagaban a la consultora que en teoría había conseguido estos fondos, que es la empresa del hermano, del marido de María Gámez, y esta a su vez pues le pagaba presuntamente a Juan Carlos Martínez. Entonces, eso es lo que se está investigando, si efectivamente la salida de unos fondos públicos pues llegaban, no todos lógicamente, sino una parte de ellos al marido. También siempre se ha hablado en los cenáculos, como decimos nosotros, pues que se sospechaba que... se veía venir, vaya. Que se veía venir porque era un hombre siempre muy pegado. Bueno, él estuvo trabajando mucho tiempo en consejería y que tenía muy buenos contactos y que conseguía subvenciones y ayudas, que eso en teoría... Vamos, no es que sea ilegal, pero es ilegal si tú al final te aprovechas de ello, ¿no? Entonces, ese run siempre ha estado ahí, ha estado en el ambiente, pero ahora es por primera vez cuando un juez lo ha llamado a declarar como imputado. ¿Qué os ha parecido la dimisión o el cese de...? Cese, insisto, de que dimisión política no existen dimisiones. Tenemos un minuto solo, o sea, tienes 30 segundos. No, me parece que es lógico el paso que ha dado. Yo creo que está muy bien planteado en el momento procesal que se está produciendo, y creo que, bueno, que en política eso hay que serlo, parecerlo y además saber hacerlo en el momento oportuno. Bueno, no sé si ha sido un poco exageración Marlaska, el ministro, cuando ha dicho que ha sido la mejor directora de la historia de la Guardia Civil. No sé. Yo creo que tampoco ha habido muchos casos. Es la única directora que ha habido. Claro, directora técnicamente ha acertado. Como ha sido la única mujer que ha dirigido la Guardia Civil, ha sido mejor directora.
Pero Ha tenido algún escándalo, me acuerdo con el coronel, la que es Pérez de los Cobos, cuando Durante la pandemia. Durante la pandemia, pues fue ella la que lo quitó de medio, más porque dijo que se está investigando. Entonces, bueno, pues hemos llegado al fin con este pequeño apunte sobre la salida de María Gámez. Gracias, Enrique Sabotierra, Ignacio Lillo, Paco Griñán y Javier Recio. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos un jueves más. En el próximo también estaremos para seguir hablando de las cosas que creemos que interesan a Málaga, su provincia, en todo el contexto andaluz y nacional. Buenas noches.